Hola, cordial saludo a todos. Mi nombre es Alejandro Medina, soy estudiante de música de la UNAD. En estos momentos estoy cursando la materia eh, Análisis Musical con el maestro Rubén Darío López Ospina. Mi grupo es el grupo número 6 y estamos en esta fase número 4, el cual hace énfasis al análisis macroformal, en este caso de una de las obras y composiciones más importantes, o bueno, de las tan importantes del gran compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart. Estamos hablando de la Sinfonía en Do mayor número 41 titulada Júpiter. Eh, esta sinfonía se encuentra en la tonalidad de Do mayor y es la número 41. Vamos a hablar un poco de algunos de sus elementos que contiene esta sinfonía. Un dato muy relevante a mencionar de la sinfonía número 41 es que fue la última que compuso este compositor. La sinfonía tiene como tonalidad principal, como lo dije anteriormente, Do mayor en este primer movimiento. Esta obra se compone, como lo sabemos, de 4 movimientos en los cuales en cada uno de ellos se escucharán varias melodías e ideas musicales puestas por Mozart, las cuales se repiten y se van elaborando de manera progresiva. Estas melodías serán tocadas en algunas ocasiones por orquesta completa y en otros casos por pocos instrumentos para así darle un contraste global al discurso musical. Y por obvias razones, asimismo serán recibidos por los oyentes. Estas melodías e ideas musicales en algunas ocasiones se perseguirán y presentarán como un canon y en otros momentos de la pieza de la obra se ejecutarán de manera simultánea. Puede que en algún momento se hagan algunas pequeñas variaciones, pero en sus términos generales y globales, estos motivos musicales serán muy reconocibles por el oyente a la hora de exponerlos en la pieza. La Sinfonía Júpiter se compone, como lo dije inicialmente, de 4 movimientos, los cuales son un allegro vivace en su primer movimiento, un segundo movimiento en tiempo de andante cantabile, un tercer movimiento que es un minueto allegretto. El minueto allegretto es un baile que se daba en esa época, se denotó de esa forma el nombre. Y por último el molto allegro. Ahora vamos a hablar o a mencionar en lo que respecta al tema o a la palabra sinfonía. Esta es una composición la cual se dio más o menos aproximadamente a finales del siglo XVIII y que se escribe y se ejecuta para una orquesta sinfónica completa. Su palabra sinfonía viene del griego sin, que significa juntos, y honos o voz, que en términos generales quiere decir, en resumido, esto quiere decir voces juntas. En distintas épocas se ha ocupado para nombrar tantos a instrumentos musicales como a variados tipos de música. La definición de orquesta sinfónica como tal se atribuye a una agrupación que consta de 80 músicos o muchos más. Las familias de instrumentos que la conforman, las cuales son las familias de cuerdas, instrumentos de viento madera, instrumentos de viento metales y su línea o sección de percusión. Como en esos momentos estamos hablando de la sinfonía, pues mencionaré algunas de las características en lo que compete a la palabra sinfonía como tal. Una de ellas es que esta se da por una sección de movimientos. Generalmente se compone de 3 a 4 movimientos contrastantes todos, uno del otro. Por ejemplo, si el uno es allegro, el otro es andante y el siguiente será adagio o etcétera.
Otro punto importante es que la sinfonía es una obra creada para que todos los instrumentos sean partícipes e intervengan en la composición. En la sinfonía no hay un solista como se da en el concierto. Eh, las partes de la sinfonía se pueden denotar de la siguiente manera. En el primer movimiento suele ser de una pieza alegre, como lo dije anteriormente, su estilo es mucho más rápido, haciendo una introducción a la obra que da paso a lo que serán los siguientes movimientos. El segundo movimiento se conoce como un adagio, siendo un poco más lento, de carácter mucho más pasivo, algo muy opuesto al allegro, y su velocidad o intención depende del tipo de adagio y existen variantes que se ajustan al estilo de cada compositor. En su tercer movimiento tenemos el tercer movimiento se divide en dos partes, el scherzo y el trío. Sus secciones se van repitiendo en la pieza musical y sus tiempos son rápidos al estilo de allegro con ciertas variaciones. Y por último tenemos el cuarto y último movimiento final de una sinfonía. Esta es la que concluye y se caracteriza por utilizar instrumentos de percusión como el timbal, siendo también del tipo allegro. Si vamos a hablar de sus secciones ya de la sinfonía, un movimiento pues puede tener varias secciones que se pueden entender como fragmentos. Estos podrían ser interpretados por separado con ciertas características. Por ejemplo, que un concierto se combinen secciones de diversos movimientos que no siempre corresponden a la misma sinfonía. Si vamos en estos momentos a hablar más netamente de la descripción de Júpiter, lo que encierra la palabra Júpiter y por qué le pusieron este nombre, vemos y apreciamos qué significa y por qué le colocaron Júpiter. Júpiter era el dios del cielo y el trueno y el rey del olímpico, siempre acompañado del águila, que a su vez era el rey de las aves y se relacionaba con gloria, poder y fuerza. El nombre Jurse se le nombró a esta sinfonía mucho tiempo después de la muerte de Mozart. Esta obra se consideró una composición poderosa y magnífica, como era Júpiter, por su factura. Este carácter se aprecia muy bien en el primer movimiento de la sinfonía. Como lo mencioné anteriormente, esta sinfonía se compone de 4 movimientos, los cuales hablaré a continuación y desglosaré un poco mejor, revisando ya la estructura macroformal, la cual hice para esta fase número 4 de análisis musical. Nos vemos donde voy a presentar el análisis que yo realicé para esta fase, y pues ahí ya se encuentran los tiempos y algunas de las secciones las cuales yo deduje y concluí para denotar la estructura completa de la sinfonía. Nos vemos ahí en ese video. Hola, continuando con esta fase número 4 en la descripción macroformal de la sinfonía Júpiter, pues lo podemos verificar y revisar directamente en esta tabla, la cual pues el maestro nos dejó la plantilla y yo pues diseñé todas las estructuras correspondientes a lo que compete en cada una de ellas. Vamos a verlo muy rápidamente, ya que en el video anterior pues hago una exposición total de lo que significa la sinfonía, de los tipos de movimiento. Aquí vamos a desglosar simplemente un poco y de lo que compete cada movimiento y las variaciones de tiempo que se da en distintas versiones por el tratamiento que le da cada director. Estos tiempos varían es por la dirección como tal, más no como la composición. La composición es una sola. Lo que varían es que, por ejemplo, si hablemos de Beethoven, la sinfonía de Beethoven, X sinfonía, la número 5, no
no suena igual en Colombia a como se toca en Europa. Su intención es distinta y por ende su duración va a tener algunos cambios porque el director eh, quiere en algunos momentos algo que es, un ejemplo, un allegro, él lo quiere alegreto o lo quiere, digamos, presto, porque ellos tienen intenciones distintas y percepciones distintas de la música y de hecho por ciertas culturas en ciertos países se denota la música de forma distinta, es decir, no es lo mismo, así sea la misma sinfonía, no se interpreta de la misma manera. Lo mismo pasa y por eso se dan estas variaciones. Si vemos los tiempos, en este cuadro solo cambian los tiempos. Como podemos ver aquí las relaciones abramos un poco, las relaciones de conformación instrumental pues siguen siendo las mismas porque la composición es una sola. Es decir, la flauta, los oboes no pueden incluir instrumentos distintos que el compositor inicialmente en la obra pues no haya establecido, por ende esto no va a cambiar, ¿sí? Lo que se modifica son los tiempos, como lo dije inicialmente, y esto depende de las emociones, sensaciones y lo que quiera también transmitir el director llegado a esta orquesta y, por lo que dije, por supuesto, los cambios de tiempo se da también por una situación cultural. No es lo mismo tocar una sinfonía, la sinfonía Júpiter con la Filarmónica de Berlín que con la Filarmónica, que con la de Dallas, Texas. Entonces todo cambia, ¿sí? Todo cambia y todos son estructuras totalmente distintas. La forma como estructuras no, la forma de interpretación es distinta. Bueno, tenemos acá que es el tema completo, lo vamos a dividir en los 4 movimientos, los cuales tiene pues la sinfonía, que es el Allegro vivace, que se encuentra en la tonalidad, en el tono de Do mayor, el andante cantabile, que está en la tonalidad de Fa mayor, el minueto allegretto, que está nuevamente, retorna a la tonalidad de Do mayor, y el molto allegretto, que está también en Do mayor. Lo que hago acá en las relaciones temáticas motívicas, no sé si se puede apreciar bien ahí, bueno, igual el maestro cuando lo desglose pues va a ver, vamos a ver el tema A1 y el tema A2, que lo desgloso de esta manera acá, son pues digamos pantallazos que tomo del score para poder marcarlo en este cuadrito. De pronto no se ve muy claramente, pero pues el maestro asume más o menos, se alcanza a evidenciar dónde están las células rítmicas, cuáles son las células rítmicas y los patrones motívicos más importantes que se dan en esta primera sección del primer movimiento. Lo dividí por tema A1, tema A2, tema B1 y tema B2 y las contramelodías. En el segundo movimiento encontramos la misma situación, hago lo mismo, lo abro acá para poderlo apreciar, el tema A, bueno, venga, lo cierro un poco, el tema A, A1, el tema A2, el tema B1, el tema B2, ahí se alcanza a evidenciar un poco el motivo. Y el contrastante, el puente, y todo lo demás que conlleva este tema 2, este segundo movimiento. Tenemos el minueto o allegretto y hago exactamente lo mismo. A veces si le abrimos menos, pues se ve como mejor. En la parte 1 o tema 1, la parte 2, la variación, donde se encuentra la variación y el trío. En el PDF que adjunto ahí, doy con mayor claridad los tiempos, sobre todo los compases donde se encuentran estas variaciones y estos temas, por si de pronto no encuentro una claridad con la imagen. Eh, Seguimos acá, que estamos que me perdí, en el molto allegretto, pues tenemos el tema A1, A2 y las secciones como se dividen. Acá lo podemos apreciar mucho más claro. Como lo dije en su inicio, pues las versiones, obviamente los tiempos cambian. Mire, por ejemplo, esta duró 12 minutos 52 y la de Hilary Davan dura 12:38
y la de Andrés Orozco pues dura 11:20. Es decir, que todos estos tiempos son también basados en las emociones, en las sensaciones, en la forma cultural, cómo se interpreta la música en las distintas orquestas a nivel mundial. Lo mismo pasa, por hacer aquí una analogía, lo mismo pasa en la salsa. La salsa de Puerto Rico no se interpreta igual a la salsa colombiana. La salsa de Puerto Rico es más tenida, se toca un poco más atrás. El fraseo es mucho más hacia atrás, los cortes son mucho más hacia atrás. La salsa colombiana es mucho más hacia adelante. Siempre se tiende no a correr, sino que su interpretación es mucho más ligera. Lo mismo pasa en la música clásica, aunque estamos un poco, si lo tomamos en la balanza, pues es muy distinto lo que estoy diciendo uno de otro, pero a la hora de evaluarlo en macro, estamos hablando de lo mismo, son formas de interpretación distintas y por eso en cada movimiento, como lo vemos acá, por eso relaciones de duración, en cada movimiento siempre vamos a ver una variable, porque pues los directores y en distintos países se interpreta distinto, ¿sí? Por esas sencillas razones que se da esto. Por eso todos los tiempos siempre van a ser muy, muy distintos. El tiempo, bueno, pues ya lo sabemos que este es un tempo rápido, un tempo moderado, un tempo rápido. Hablando aquí, venga, lo ponemos un poco más pequeño. Hablando acá de los movimientos, y entonces las relaciones formales, pues ya sabemos que está el primero, forma sonata, el tercero es un minueto con trío y el cuarto final es una sonata nuevamente. La distribución de los instrumentos, pues esta es una sola para todos. Realmente pues no va a cambiar porque pues Mozart simplemente escribió una sola sinfonía llamada Júpiter, no escribió ni una ni dos. Si hay una distribución distinta de instrumentos es porque le hicieron una adaptación distinta o un compositor actual le hizo una modificación, pero ya no sería la original de Mozart. Acá encontramos las relaciones extramusicales. Entonces, en esto, pues yo coloqué, por ejemplo, en la primera, que es un carácter triunfal, generoso y solemne. En el segundo movimiento, este es un movimiento lento, sin timbales ni trompas, se evoca el juego tranquilo y pacífico de los vientos, una serenidad divina, aunque perturbada por la intervención de un re menor que profunda angustia y añade intensidad dramática y un momento de tensión real. El tercer movimiento, con lo que es amplio y majestuoso, podría funcionar fácilmente como un baile real en un salón de baile imperial. Esto lo dije anteriormente, que es el minueto, que era esa danza que yo la expliqué en el video anterior. Y por último, tenemos el cuarto movimiento y final, que es el movimiento donde también ha sido descrito como la pieza musical de más aprendizaje de música de Mozart, ya que podría servir fácilmente como un libro de texto acerca de la fuga. Si no olvidemos que Mozart fue uno de los grandes compositores, el padre del clasicismo y uno de los mejores exponentes de la música clásica de la época. Entonces, bueno, ahí desglosé muy brevemente lo que en lo macroformal, en la estructura macro de esta sinfonía de Wolfgang Amadeus Mozart, titulada como Sinfonía Júpiter, la número 41 de Mozart. Bueno, nos vemos en un siguiente video y un abrazo para todos, saludos maestro y quedo muy atento a sus comentarios positivos y no tan positivos de esta exposición. Abrazo y bendiciones para todos. Chao, chao.